No leemos y escribimos porque sea tierno. Escribimos y leemos poesía porque somos miembros de la humanidad. Y la humanidad rebosa pasión. Oh, capitán, mi capitán, no es solo una frase, es un acto de rebeldía, una despedida y una promesa. En una academia donde la tradición ahoga los sueños, un grupo de jóvenes aprenderá que pensar por uno mismo tiene un precio y que vivir sin hacerlo cuesta aún más. Esta no es solo una historia sobre poesía, sino sobre elegir quién quieres ser, incluso cuando el mundo entero te ordena obedecer. La historia da inicio en la Academia Welton, una institución prestigiosa donde, al comienzo de cada semestre, se celebra una solemne ceremonia de bienvenida. En este acto se presentan los 4 pilares fundamentales que rigen la vida académica y moral de la escuela: tradición, honor, disciplina y excelencia. Durante la ceremonia, el director de la academia, Gail Nolan, anuncia la llegada de un nuevo profesor, John Keating, un antiguo alumno de Welton que regresa ahora como docente del curso de literatura e inglés. Finalizada la ceremonia, los padres se despiden de sus hijos, quienes se dirigen a sus respectivas habitaciones dentro del internado. En ese momento aparece Neil, quien conoce a su nuevo compañero de habitación, Todd. Tras presentarse, ambos se encaminan juntos a su dormitorio. Allí, Neil presenta a Todd a su grupo de amigos, entre los que se encuentran Dalton, Cameron, Knox y Mix. Al ingresar, los jóvenes le explican, de manera burlona, que para ellos los 4 pilares de Welton tienen un significado muy distinto, pues los rebautizan como aburrimiento, horror, decadencia y excremento. Mientras conversan, comienzan a planear cómo organizarán sus estudios, pero el momento se ve abruptamente interrumpido por la llegada de Thomas, el padre de Neil. A primera vista, Thomas se muestra como un hombre autoritario, rígido y excesivamente controlador. De inmediato le exige a Neil que deje de enfocarse en el periódico informativo escolar, actividad que el joven disfruta profundamente. Neil intenta defender su postura, lo que provoca el enojo de su padre, quien le ordena salir de la habitación para hablar en privado. Una vez fuera, Thomas le deja en claro que debe obedecer sin cuestionar y que no vuelva a contradecirlo frente a otras personas. Además, le recalca que su única prioridad debe ser el estudio, pues su destino está marcado: estudiar medicina en el futuro. Ante esta presión, Neil solo atina a responder con un resignado "sí, señor", tras lo cual su padre se retira. Poco después, los amigos de Neil salen de la habitación y lo confrontan, preguntándole por qué permite que su padre decida por él y no se atreve a decir lo que realmente desea. Neil les responde que ellos tampoco están en una situación distinta, pues ninguno puede enfrentarse libremente a sus propios padres, y les pide que no se entrometan en el asunto. Con el inicio de las clases, las escaleras de la academia se llenan de estudiantes que se dirigen apresuradamente a sus aulas. Los profesores comienzan a impartir sus lecciones de manera tradicional, siguiendo una rutina estricta y predecible. Todo parece transcurrir como siempre, sin cambios ni sorpresas. Sin embargo, cuando los alumnos llegan a la clase del profesor Keating, este les pide que lo acompañen fuera del aula. La petición genera desconcierto entre los estudiantes, quienes lo consideran excéntrico e incluso un poco loco, pero aún así lo siguen. Ya fuera, los jóvenes se agrupan mientras el profesor Keating se dirige a ellos. Les dice que pueden llamarlo señor Keating, o si se atreven, simplemente "oh, capitán, mi capitán". Luego les pregunta si saben qué significa la expresión carpe diem. Mix levanta la mano y responde correctamente que significa aprovecha el día. A partir de ello, Keating les pide observar una antigua fotografía colgada en la pared, en la que aparecen exalumnos de la academia. Con voz firme pero inspiradora, les hace comprender que algún día ellos también dejarán de respirar, se enfriarán y morirán, tal como aquellos jóvenes que ahora yacen bajo tierra. Por eso los insta a aprovechar cada instante y a hacer de sus vidas algo verdaderamente extraordinario. Al caer la noche, los alumnos salen de la clase comentando lo extraña que fue aquella lección. Incluso algunos confiesan haberse sentido incómodos o asustados. Más tarde, el grupo se dirige a los baños para ducharse, y mientras tanto conversan sobre cómo organizarán su tiempo de estudio. En ese momento, Knox les comenta que no podrá acompañarlos, ya que tiene planes con su padre, quien lo ha invitado a cenar en casa de los Danbury. Tiempo después, Knox sale en automóvil junto a su padre. Al llegar a la casa, baja del vehículo y toca el timbre. La puerta se abre y aparece una joven llamada Chris, cuya belleza cautiva a Knox al instante, provocando en él un claro amor a primera vista. Poco después, la señora Danbury los recibe cordialmente y los invita a pasar, y en el interior se presenta también el señor Danbury, dando inicio a una velada que marcará profundamente a Knox. Mucho más tarde, mientras los chicos permanecen en la academia estudiando, Knox llega a la habitación. De inmediato, sus amigos le preguntan cómo le fue en la cena, y él responde con evidente frustración que fue una experiencia terrible. Entonces comienza a relatar lo que vivió aquella noche. Les cuenta que conoció a una mujer hermosa, la mujer más hermosa que ha visto en toda su vida. Sin embargo, también les confiesa que ella está comprometida con Chet Danbury, el hijo de los anfitriones y reconocido héroe del equipo de fútbol. Ante esto, sus amigos comentan que es una verdadera lástima.
Knox, visiblemente molesto, se pregunta cómo es posible que una chica tan bella esté enamorada de alguien a quien describe como un auténtico gorila. Sus compañeros intentan hacerlo entrar en razón y le aconsejan que la olvide, asegurándole que las chicas bonitas suelen preferir a hombres así y que lo mejor sería concentrarse en los estudios. Knox responde con irritación, afirmando que en ese momento le resulta imposible pensar en otra cosa. La conversación se ve interrumpida por la entrada del profesor McAllister, quien les informa con tono severo que solo les quedan 5 minutos antes de irse a dormir. A la mañana siguiente, todos los alumnos se encuentran nuevamente en clase. Durante la lección de literatura, el profesor Keating le pide a uno de los estudiantes que lea una página del libro de texto. El contenido le parece absurdo, ya que intenta analizar la poesía mediante una fórmula gráfica y mecánica. Acto seguido, Keating sorprende a todos al pedirles que arranquen todas esas páginas del libro. Los alumnos dudan al principio, inseguros y temerosos, pero tras un momento y ante la insistencia del profesor, comienzan a hacerlo, primero con cautela y luego con entusiasmo. En ese instante, el profesor McAllister observa la escena a través de la ventana de la puerta y entra apresuradamente para reprender a los muchachos por dañar los libros. Sin embargo, al notar la presencia de Keating, se disculpa, asumiendo que todo estaba bajo control, y se retira. Keating, lejos de detenerse, anima a los estudiantes a seguir rompiendo las páginas y les explica que su objetivo es enseñarles a pensar por sí mismos. Les dice que aprenderán a saborear las palabras y el lenguaje, sin importar la opinión de los demás, porque son las palabras y las ideas las que realmente cambian el mundo. Luego los reúne y les explica que no leen ni escriben poesía porque sea algo delicado o sentimental, sino porque forman parte de la humanidad. Añade que la medicina, la administración, el derecho y la ingeniería son profesiones nobles y necesarias para sostener la vida, pero que la poesía representa la belleza, el romance y el amor, y que precisamente por eso es aquello por lo que vivimos. Finalmente les recuerda que cada uno puede aportar su propio verso al mundo. Más tarde, durante el almuerzo, McAllister comenta con Keating que su clase le pareció, cuanto menos, interesante. Keating se disculpa por haberlo sobresaltado, pero McAllister le advierte que se está arriesgando demasiado al alentar a los alumnos a convertirse en artistas. Keating rechaza esa idea, aclarando que no está formando artistas, sino pensadores, y afirmando que el ser humano solo es verdaderamente libre cuando sueña. Mientras tanto, en la mesa de los alumnos, Neil llega emocionado y les cuenta que encontró un anuario antiguo en la biblioteca en el que aparece Keating. Al leer la información, descubren que fue capitán del equipo de fútbol, editor del periódico escolar, que iría a Cambridge, y que, además, se mencionan gustos curiosos como los muslos y la sociedad de los poetas muertos. El hallazgo genera sorpresa y entusiasmo entre todos. Más tarde, los chicos buscan a Keating y le muestran el anuario. Él se muestra incrédulo y algo divertido al verlo. Entonces, Neil le pregunta directamente sobre la sociedad de los poetas muertos. Keating les advierte que en la academia nunca aprobarían algo así, y ante la insistencia de Neil, les pide que guarden el secreto. Luego comienza a contarles que la sociedad estaba dedicada a extraer la vida al máximo. Se reunían en una antigua cueva india, donde leían a los grandes autores y también compartían sus propios poemas, dejándose llevar por la magia de la poesía, que en ese entonces resultaba algo profundamente liberador. Añade que era la mejor forma de divertirse. Finalmente les devuelve el anuario y les pide que lo quemen. Sin embargo, aquel relato despierta una profunda inspiración en Neil, quien, entusiasmado, propone a sus amigos escaparse esa misma noche para ir a la cueva y revivir el espíritu de la sociedad de los poetas muertos. Durante la clase, el grupo de amigos revisa un mapa. Sin embargo, el profesor McAllister les pide que dejen de hablar. En ese momento, Neil le pregunta a Todd si también irá con ellos esa noche, pero Todd se niega, explicando que no le agrada hablar en público y que la idea lo incomoda. Aún así, Neil intenta convencerlo, asegurándole que no tiene nada que temer. Al terminar las clases, todos aparentan alistarse para dormir, algunos en los baños y otros en sus habitaciones, intentando no levantar sospechas. Neil entra en su dormitorio, saca una linterna y toma un libro titulado 5 siglos de versos, el cual pertenecía al profesor Keating. Más tarde, el grupo de amigos sale sigilosamente de la academia, corren a través del bosque oscuro hasta llegar finalmente a la cueva. Dentro, intentan encender una fogata, pero no lo consiguen. Ante esto, Neil asume el liderazgo y declara que esa noche queda oficialmente inaugurada la Sociedad de los Poetas Muertos. A continuación, comienza a leer del libro. Fui a los bosques porque deseaba vivir deliberadamente, vivir profundamente y extraer todo el jugo de la vida para aprender lo que ésta tenía que enseñar y no descubrir al llegar la muerte que no había vivido. Con esas palabras dan inicio formal a la sociedad.
Todos colocan la comida que llevaron en el suelo y se acomodan alrededor. Neil se prepara entonces para contar una historia. Relata la vida de una anciana apasionada por los rompecabezas que vivía sola. Una noche, mientras armaba uno nuevo sobre la mesa, comenzó a notar que la imagen que se formaba era la de su propia habitación. Al acercarse al final, descubrió que en el centro del rompecabezas aparecía una figura que la representaba a ella misma. La anciana comenzó a temblar y al colocar las últimas piezas, vio reflejado en la ventana el rostro de un asesino. Lo último que escuchó fue el sonido del vidrio al romperse. Tras el relato, los demás se animan a leer sus propias historias y poemas. Al concluir la reunión, salen de la cueva llenos de entusiasmo y regresan felices a la academia. A la mañana siguiente, todos vuelven a clases. En un momento, Keating le hace una pregunta a Todd, pero al notar su dificultad para hablar en público, decide no insistir y se dirige a otro alumno. Luego, Keating se sube sobre su escritorio y lanza una nueva pregunta. ¿Por qué creen que está allí arriba? Uno de los estudiantes responde que es para poder ver más lejos. Keating le dice que esa respuesta es incorrecta y explica que está allí para enseñarles a ver el mundo de otra manera, desde una perspectiva distinta, donde todo se aprecia de forma diferente. A continuación, invita a los alumnos a hacer lo mismo. Uno a uno, los estudiantes suben al escritorio mientras Keating les recuerda que, al leer, no deben pensar únicamente en lo que cree el autor, sino también en lo que ellos mismos creen. Les insiste en que deben luchar por encontrar su propia voz, porque cuanto más tarde empiecen, menos probable será que la hallen. En ese momento, suena la campana y Keating, antes de retirarse, les deja como tarea escribir un ensayo y componer un poema original que deberán leer en voz alta. Más tarde, mientras Todd intenta preparar su ensayo, llega Neil lleno de entusiasmo y le cuenta que habrá audiciones para una obra de teatro. Le confiesa que siempre ha soñado con participar y que esta vez no permitirá que nadie se lo prohíba, ni siquiera su padre. Por fin hará lo que realmente le gusta. Todd le advierte que si su padre se entera, se enfurecerá, pero Neil no se deja desanimar. Le dice que primero se encargará de conseguir el papel y luego resolverá lo demás. Mientras tanto, hará todo lo posible para que su padre no se entere y así poder disfrutar de ese sueño. Todd insiste en que debería decírselo, lo que enfurece a Neil, quien le reprocha de qué lado está. También le dice que ha notado que las palabras de Keating no parecen llegarle y que, para formar parte del club, debería dejarse influenciar por ellas. Todd responde que no es como él, que no tiene la misma facilidad para expresarse. Neil insiste en que sí puede hacerlo, pero Todd se cierra por completo. Le pide que lo olvide y afirma que sabe cuidarse solo. Ante esto, Neil sonríe, toma los apuntes de Todd y comienza a correr por la habitación, intentando romper la tensión del momento. Por su parte, Knox va en bicicleta hasta la academia de Chris, con la esperanza de poder hablar con ella. La observa a lo lejos, vestida con su uniforme de porrista, pero en ese preciso instante aparece Chet, su novio, lo que hace que Knox se sienta nuevamente desanimado y frustrado. Mientras tanto, en la academia, Keating sale al exterior junto a sus estudiantes, les entrega unas hojas con versos escritos y les pide que los lean en voz alta antes de patear un balón. Así, uno a uno, los alumnos recitan los versos y luego lanzan la pelota con fuerza, en un ejercicio que combina libertad, expresión y energía. Más tarde, Neil llega corriendo, visiblemente emocionado, gritando que no solo consiguió un papel en la obra, sino que obtuvo el papel principal. Corre lleno de entusiasmo hasta su habitación, donde se encuentra con Todd, quien le pregunta qué hará ahora. Neil le explica su plan: falsificar la firma de su padre y presentar un permiso escrito al director Nolan para que lo autorice. De ese modo, nadie se enterará. Acto seguido, toma la máquina de escribir y comienza a redactar una carta, haciéndose pasar por su padre y concediendo el permiso para participar en la obra. Han pasado algunos días y llega el momento de la presentación de los poemas. Knox es el primero en leer. Ha escrito un verso dedicado a Chris, lo que provoca burlas entre sus compañeros. Luego, Keating elige a Todd, pidiéndole que no se torture y que pase al frente de una vez. Todd se resiste y miente diciendo que no escribió nada, pero Keating sabe que no es cierto y le insiste para que pase. Todd obedece. Entonces, Keating le pide que grite, le cubre los ojos con las manos y le indica que recite. Todd comienza a hacerlo. Keating retira sus manos, pero él continúa hasta terminar su hermoso poema. Al finalizar, todos lo aplauden con entusiasmo. Keating entonces le dice que nunca olvide ese momento. Más tarde, los chicos juegan fútbol bajo el liderazgo de Keating, quien actúa como capitán. Para entonces, el profesor ya se ha ganado por completo a sus alumnos y ha creado fuertes lazos de confianza y cercanía con ellos. Por otro lado, la Sociedad de los Poetas Muertos continúa reuniéndose. Mientras fuman en pipas, el grupo le pide a Knox que cuente qué le ocurre, ya que lo notan extraño. Knox se niega a hablar, por lo que los demás deducen que todo se debe a Chris. En ese momento llega Neil con un saxofón y comienza a tocar. Al terminar, Knox, visiblemente alterado, afirma que se suicidará
hará si no consigue estar con Chris. Los demás intentan calmarlo, pero Knox responde que la calma nunca le ha servido y que esta vez irá a solucionarlo llamándola. Los chicos deciden acompañarlo. Knox llega hasta un teléfono público y al principio duda y cuelga. Sin embargo, recuerda las palabras Carpe Diem y se decide a actuar. Marca nuevamente. Chris responde y al saber que se trata de Knox, lo invita a una fiesta que Chet organizará en unos días. Knox acepta sin pensarlo y cuelga emocionado por la invitación. Al día siguiente, Keating dicta su clase en el patio de la academia. Allí hace caminar a 3 alumnos quienes comienzan avanzando a su propio ritmo hasta que poco a poco se sincronizan entre sí. Keating explica que con esto quiso ilustrar la conformidad y la dificultad de mantener ideas propias frente a la presión del grupo. Luego añade que deben confiar en que su pensamiento es único y les pertenece, que quizás se sientan raros o impopulares, pero aún así deben encontrar su propio ritmo y descubrir su manera personal de dar cada paso. Al caer la noche, mientras Neil camina, se encuentra con Todd, quien está sentado en el suelo, visiblemente triste. Neil se acerca de inmediato para preguntarle qué le ocurre. Todd le confiesa entonces que ese día es su cumpleaños y que sus padres, como siempre, le han regalado exactamente lo mismo de años anteriores, demostrando que ni siquiera conocen sus gustos ni se interesan realmente por él. Para animarlo, Neil toma el regalo e intenta restarle importancia, sugiriendo con humor que no es tan malo y que incluso podría servir para lanzarlo. El comentario logra arrancarle una sonrisa a Todd, quien se pone de pie, toma el objeto y lo arroja por el aire, liberando parte de su frustración. Más tarde, se lleva a cabo una nueva reunión de la Sociedad de los Poetas Muertos, aunque esta vez Dalton llega acompañado de 2 mujeres a la cueva, quienes son recibidas con entusiasmo y curiosidad por el grupo. Por su parte, Knox llega a la fiesta y es recibido cordialmente por Chris, quien lo invita a pasar y le pide que se sienta como en casa mientras va a buscar a Chet. Durante la celebración, Chris pasa casi todo el tiempo junto a su novio, lo que incomoda visiblemente a Knox. Incapaz de soportar la situación, comienza a beber junto a otros 2 jóvenes, quienes lo incitan a seguir haciéndolo, confundiéndolo con otra persona. Con el paso del tiempo, Knox se encuentra completamente mareado y camina con dificultad hasta un sofá, donde descubre a Chris dormida. Impactado por su belleza, intenta darse valor murmurando Carpe Diem. Bebe un poco más y comienza a acariciar suavemente su cabeza, para finalmente darle un beso en la frente. Sin embargo, uno de los amigos de Chet presencia la escena y lo alerta de inmediato. Enfurecido, Chet se abalanza sobre Knox y lo golpea con violencia, hasta que otros intervienen y logran separarlos. Antes de retirarse, Chet le advierte con furia que lo matará si vuelve a acercarse a su novia. Mientras tanto, en la reunión de la Sociedad de los Poetas Muertos, Dalton anuncia que a partir de ese momento deberán llamarlo Nuwanda, ya que ha publicado un artículo en el periódico de la academia informando que desde ahora se admitirán mujeres en la sociedad. La noticia genera un profundo malestar entre los demás integrantes, quienes le recuerdan que se suponía que nadie más debía conocer la existencia del grupo y que, con su acción, los ha metido en un serio problema. Dalton intenta calmar la situación asegurando que si los descubren, dirá que todo fue una invención. Al día siguiente, se convoca a una reunión general con todos los estudiantes. Durante el acto, el director Nolan, visiblemente molesto, exige que los responsables de la publicación del artículo no autorizado se presenten de inmediato, advirtiendo que no les hagan perder el tiempo con investigaciones innecesarias, pues de todas formas descubrirán la verdad. Dalton da un paso al frente y confiesa sin mostrar arrepentimiento. Incluso defiende su postura sobre la inclusión de mujeres, dejando en claro que su objetivo es ser expulsado. Tras la reunión, Nolan lleva a Dalton a su oficina y le explica que muchos antes que él han intentado ser expulsados, pero que todos han fracasado y que él no será la excepción. Como castigo, le ordena inclinarse sobre el escritorio y lo reprende físicamente, obligándolo a contar cada golpe. Al salir de la oficina, sus compañeros preguntan ansiosos por saber qué ocurrió y si finalmente fue expulsado. Dalton responde que no y que solo lo perdonarán si revela los nombres de los miembros de la Sociedad de los Poetas Muertos y ofrece disculpas públicas a la academia. Sin embargo, afirma con orgullo que no lo hará, porque ahora es Nuwanda. Por su parte, Nolan conversa con Keating acerca de su método de enseñanza. Le expresa su descontento, pues días atrás los vio impartiendo clases en el patio y considera que ese enfoque no es apropiado. Le recuerda que en la academia existe una forma de enseñanza tradicional, probada y eficaz, y que si un profesor cuestiona abiertamente ese sistema, los alumnos harán lo mismo. Por ello, insiste en la importancia de los pilares de la tradición y la disciplina, y le pide que se limite a preparar a los estudiantes para lo que les espera, ya que todo lo demás llegará por sí solo. Más tarde, Keating reúne a sus alumnos para hablar con ellos. En ese momento confronta directamente a Nuwanda, diciéndole que lo que hizo fue una imprudencia y que debió actuar con mayor cautela, pues de haber sido expulsado, habría perdido muchas oportunidades.
Nwanda le pregunta cuáles oportunidades, a lo que Keating responde con serenidad: quizá mis clases. La respuesta provoca una sonrisa en Nwanda, quien le contesta con respeto: sí, mi capitán. Keating aclara entonces que esa reflexión va dirigida a todos. Al día siguiente, Neil asiste a los ensayos de la obra de teatro y se muestra profundamente feliz de formar parte de ella. Al finalizar, regresa emocionado a su habitación, pero su alegría se ve abruptamente interrumpida cuando abre la puerta y se encuentra con su padre esperándolo. Neil intenta explicarse, pero su padre le dice que no hay nada que discutir y que al día siguiente deberá retirarse de la obra. Neil se niega rotundamente, afirmando que no lo hará, ya que tiene el papel principal. Su padre responde con frialdad que no le importa, que aunque el mundo se acabara mañana, no permitirá que participe. Luego le recuerda todos los sacrificios que han hecho para llevarlo hasta allí y le exige que no los decepcione. Neil, sin fuerzas para seguir discutiendo, responde únicamente con un resignado "sí, señor". Más tarde, Neil busca a Keating y le cuenta lo sucedido. Le explica que su padre le ordenó abandonar la obra y que para él esa actuación lo es todo. Reconoce que no provienen de una familia adinerada y que por ese motivo su padre ha querido planificar cada aspecto de su vida, sin interesarse jamás por lo que él realmente desea. Keating lo escucha con atención y le aconseja que hable con su padre de la misma forma en que se ha expresado con él, que abra su corazón, que le demuestre que no se trata de un simple capricho, sino de una verdadera pasión sostenida por convicción. Le dice que no hay otro camino. A la mañana siguiente, Knox se dirige en bicicleta a la academia de Chris. Al verla, intenta entregarle unas flores y recitarle un poema, pero ella le pide que se aparte de inmediato, advirtiéndole que si Chet lo ve, podría lastimarlo. Chris entra rápidamente a su salón, pero Knox la sigue y frente a todos sus compañeros le recita el poema. Más tarde regresa a la academia Welton. Allí, sus amigos le preguntan cómo le fue y él les cuenta que Chris lo escuchó, aunque no dijo nada. Sin embargo, asegura que lo más importante es que se atrevió a decir lo que sentía y por eso se siente satisfecho y tranquilo. Por su parte, Neil vuelve a conversar con Keating en el aula. Keating le pregunta si ya habló con su padre, y Neil responde que sí, aunque la conversación no fue sencilla. Sin embargo, le comenta que existe una esperanza. Al parecer, su padre finalmente aceptó que actúe, pues al finalizar la conversación simplemente le dijo que no baje sus calificaciones. Ante esto, Neil se muestra profundamente feliz y agradece sinceramente a Keating por su apoyo y orientación. Al caer la noche, el grupo se prepara para dirigirse al teatro donde se presentará la obra. Mientras bajan al primer piso, Chris entra por la puerta. Knox la ve de inmediato y le pide que se vaya, advirtiendo que podrían meterse en problemas si los ven juntos. Ya en el exterior, Chris le pide que se mantenga alejado, pues tuvo que impedir que Chet fuera a buscarlo con la intención de hacerle daño. Knox, decidido, le responde que no piensa alejarse porque la ama. Chris le confiesa que no siente nada por él, pero Knox replica que si eso fuera cierto, ella no habría ido hasta allí solo para advertirle. Chris entonces dice que se marchará, ya que irá a ver la obra. Knox le propone ir juntos, si es que no irá con Chet, y le promete que si después de esa noche ella decide no tener nada con él, desaparecerá de su vida para siempre. Lo sella con un juramento, honor de poeta muerto. Finalmente Chris acepta. Más tarde, en el teatro, la obra comienza. Neil actúa junto al elenco de manera brillante y entregada, hasta que en un momento distingue a su padre entrando a la sala. Convencido de que esa es su oportunidad para demostrarle su pasión y convicción, tal como le aconsejó Keating, Neil se entrega por completo a su interpretación. La obra concluye entre aplausos y una ovación general mientras el telón cae. Tras bambalinas, el elenco celebra con euforia, pero una encargada se acerca a Neil para informarle que su padre lo está buscando. Neil sale a hablar con él, pero su padre no le da oportunidad de explicarse y lo lleva de regreso a casa de inmediato. Una vez allí, Thomas le comunica que lo sacará de la academia Welton y lo enviará a una escuela militar, ya que no permitirá que arruine su futuro. Le deja claro que irá a Harvard y que se convertirá en un buen médico. Neil intenta protestar, señalando que eso significaría 10 años más de una vida que no ha elegido, pero su padre no cede. Le dice que no permitirá que desperdicie las oportunidades que él nunca tuvo y que ahora Neil sí posee. Neil intenta decirle lo que siente, pero cuando su padre, molesto, le exige que hable, las palabras no le salen. Finalmente dice que no tiene nada que agregar y sus padres se retiran a dormir. Neil, sin embargo, se siente feliz por haber logrado actuar y por lo maravilloso que fue ese momento. Se dirige a su habitación, abre las ventanas y se coloca la corona que usó en la obra. Luego baja a la oficina de su padre y toma un arma del cajón. En ese momento, un ruido despierta a Thomas, quien se levanta alarmado para investigar. Primero va a la habitación de Neil y, al no encontrarlo, supone que pudo haberse escapado por la ventana abierta. Sin embargo, al bajar al primer piso e ingresar a su oficina, descubre el arma en el suelo y el cuerpo de Neil, quien ha acabado con su propia vida. La noticia se propaga rápidamente hasta la academia y los amigos de Neil van a despertar a Todd para informarle lo ocurrido. A la mañana siguiente, el grupo sale a caminar, aún en estado de shock. Todd, completamente fuera de sí, grita que todo fue culpa de su padre, asegurando que Neil jamás habría hecho algo así por voluntad propia.
Al mismo tiempo, Keating, solo en el aula, siente profundamente la pérdida de Neil, marcado por un silencio cargado de dolor y culpa. Más tarde se realiza una ceremonia en la academia, en la que el grupo se mostraba visiblemente afectado mientras entonaban los cantos. Nolan tomó la palabra y afirmó que lo ocurrido con Neil fue una tragedia irreparable, señalando que era uno de los mejores estudiantes de Welton y que su ausencia se sentiría profundamente. Luego informa que habló con los padres de Neil, quienes solicitaron que se llevaran a cabo investigaciones sobre lo sucedido, por lo que esperaba la total cooperación de todos los alumnos. Tiempo después, el grupo de amigos se reúne pero notan la ausencia de Cameron. De inmediato comienzan a sospechar que quizá él esté revelando todo lo ocurrido. De pronto la puerta se abre y Cameron entra. Nwanda, incapaz de contenerse, lo confronta directamente. Ante la presión, Cameron confiesa que los ha traicionado, pero les pide que hagan lo mismo para evitar consecuencias mayores. Aclara que en realidad no buscan culparlos a ellos, sino a Keating, el capitán que, según afirma, los incitó a actuar así. Cameron sostiene que, de no haber sido por él, Neil seguiría estudiando y esforzándose por convertirse en médico. Todd lo enfrenta y le dice que eso no es verdad, pues sabe que a Neil siempre le gustó actuar. Cameron insiste en que toda la culpa recae sobre Keating y llega a decir que merece irse al infierno. Esto enfurece a Nwanda, quien lo golpea y lo tira al suelo, sin importarle las consecuencias ni una posible expulsión. Cameron se levanta y les advierte que ya conocen la verdad y que ahora deben pensar en salvarse a sí mismos, no a Keating. Más tarde, los estudiantes son llamados uno por uno a la oficina del director. Nadie sabe qué ha dicho el anterior. Finalmente llega el turno de Todd, quien entra y encuentra allí a sus padres junto a Nolan. Tras sentarse, Nolan inicia el interrogatorio y le pregunta si pertenecía a la Sociedad de los Poetas Muertos. Todd responde que sí. Entonces Nolan le expone todo lo que saben y le entrega un documento para que lo firme, aceptando las acusaciones contra Keating. Todd duda y pregunta qué ocurrirá con el profesor. Ante su vacilación, su padre le grita que firme de inmediato. Horas después, las clases deben continuar, por lo que los alumnos regresan a sus salones. En el aula donde antes enseñaba Keating, ahora el profesor McAllister imparte la clase de literatura e inglés. De pronto, alguien toca la puerta. Es Keating, que ha regresado para recoger sus pertenencias. McAllister se lo permite mientras continúa con la lección. Keating recoge sus libros y cuando está a punto de irse, Todd no soporta más la presión. Se levanta y grita que fueron obligados a firmar, suplicándole que le crea. Keating, con absoluta serenidad, le responde que no se preocupe, que le cree. McAllister, al ver la escena, le ordena a Todd que se siente y se calle, advirtiéndole que podría ser expulsado. Todd lo ignora, se sube a su mesa y pronuncia con firmeza: "Oh, capitán, mi capitán". Esto genera que uno a uno de los demás miembros de la Sociedad de los Poetas Muertos se levanten y repitan el gesto, subiéndose también a sus mesas mientras miran a Keating con profunda emoción. Keating, visiblemente conmovido, solo atina a sonreír levemente y agradecer. Y así concluye esta historia, con un acto silencioso pero poderoso de lealtad y valentía. De pie sobre sus mesas, los alumnos no solo se despiden de un profesor, sino que honran una enseñanza que ya nadie podrá arrebatarles: pensar por sí mismos, alzar la voz y vivir con convicción. Keating se va, pero su legado permanece en cada uno de ellos, recordándonos que las ideas no pueden ser expulsadas y que algunas lecciones duran toda la vida. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos resúmenes. Nos vemos en el siguiente.